y estamos conectados. Vamos a esperar que se sumen los primeros espectadores y nuestro entrevistado del día. A ver, ahí estamos online. Bueno, como esto va a quedar... ahí está Nico, se suma Luciano. Bueno, bienvenidos los que se van sumando. Me presento primero que nada. Yo soy Facundo Sonati, soy periodista de Motivar y estamos iniciando una nueva serie de entrevistas a través de Motivar Live. Y en este caso vamos a hablar con un empresario relacionado al sector. ¿Cómo influyen los cambios de hábitos de consumo en este sector? Y ahí ya se conectó Roberto Bersetti, CEO del grupo Conecar. Se está conectando en este momento. Vamos igualmente a esperar un minuto que se vayan sumando todos aquellos que quieran verlo en vivo. Ahí está Roberto conectándose. Bienvenidos, se van sumando. Muy bien. Está bárbaro. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Y, a ver, Roberto no se conectó. Vamos a intentarlo una vez más. A ver, a través de la cuenta de Conecar. Roberto Bersetti es empresario de la carne, básicamente es dueño de un feedlot. Ahí está Roberto. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Hola Facundo, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, Roberto, gracias por sumarte a esta iniciativa, al estreno de esta iniciativa a través de Motivar Live, que vamos a estar hablando durante unos 40 minutos sobre algo que toca de cerca a todos los argentinos, me parece que es el tema de la carne y cómo los cambios de hábitos de consumo influyen tanto en la industria como en todo lo que tiene que ver con los consumidores, tanto en la Argentina como en el exterior. Te estaba presentando Roberto Gersetti tiene su feedlot en el sur de la provincia de Santa Fe, es un importante productor del sector, muy innovador. Seguramente han leído artículos de Roberto y de Conecar en el periódico Motivar. Y en este caso quería sumarlo a esta iniciativa para estrenar la serie de entrevistas que van a estar todos los martes en el canal de Motivar para hablar de este tema en particular. Roberto, si querés, arrancamos con un poco con este dato que se conoció en los últimos días de que la Argentina cerró el 2020 con el consumo más bajo de carne bovina en la historia, menos de 50 kilos por persona por año, algo que llama la atención y no tanto porque hay explicaciones detrás de ese número, pero viene cayendo sistemáticamente 20 kilos desde el 2008 a la fecha es lo que cayó el consumo per cápita. Eh, ¿Qué opinión te merece eso? ¿Es una tendencia? ¿Es algo que de alguna manera marca un quiebre y de ahora en más vamos a tener que pensar la industria con estos nuevos montos, estas nuevas cifras? Tal cual, Facundo, es la nueva modernidad de la cual hemos hablado y hemos anticipado en algún momento, una tendencia que vino para quedarse, que quizás se acelera por la pandemia, obviamente, pero es algo que ya veníamos reflejando. Argentina tiene un consumo de carne muy alto con respecto a otros países y era eminente que en algún momento tendría que ir a una normalización, quizás también sin una pérdida del consumo de proteína animal, pero sí con un reemplazo que generalmente se está dando por carnes blancas y por comidas también consideradas más saludables y también una incursión del veganismo y demás. Hay una modernidad diferente que no va a poder soportar un consumo como tuvo en su momento 70, 60 y hasta ahora hace poco 50 kilos de carne. Es mucha cantidad incluso a nivel salud, es mucha cantidad. Así que bueno, estamos asistiendo a un nuevo escenario donde yo creo que estamos ante una caída del consumo y una mayor exigencia del cliente sobre esa calidad, sobre esa trazabilidad de la carne. Necesitamos carnes que puedan demostrar su compromiso con el medio ambiente, con el bienestar animal, y con la salud. O sea que
tres ejes que los cuales vamos a tener que ocuparnos, todo aquello que estamos en la cadena de ganados y carnes, que es salud, medio ambiente y bienestar animal. Algo nos comentabas hace casi 2 años, leía el artículo que hicimos cuando te fuimos a visitar a Carcarañá con Luciano Sí, Aba, recuerdo. y en ese momento decías que todavía faltaba justamente tomar en serio o poner énfasis Mm. sobre estos temas, sobre la trazabilidad, sobre la sanidad y el bienestar animal. ¿Cambió algo en estos 2 años o crees que a partir de esta nueva tendencia donde el consumo local sigue cayendo, pero las exportaciones siguen teniendo potencial y ahí es central, digamos, los requisitos o la demanda de parte de los compradores de afuera de mejorar en estos aspectos? Tal cual vos lo remarcás, Facundo, o sea, como el consumo interno no tiene esa exigencia y de hecho todavía se sigue comercializando la carne por media res, o sea, no hay una exigencia en el mercado interno. Entonces, a medida que queramos incursionar en el mercado externo, que es lo que se está haciendo con este casi 1.000.000 de toneladas que se está exportando, empiezan a aparecer las barreras pararancelarias o las barreras que van marcando otros países que tienen otros requerimientos. Entonces, por eso también se concentra hoy esa exportación en un 70% que es el que manda China con carne de todo tipo. Pero también eso hace que también no podamos defender un precio mejor en una de las mejores carnes del mundo que podemos tener y que podemos comercializar, pero que no la podemos capitalizar todavía porque no tenemos esa marca impuesta en una trazabilidad y certificaciones que puedan exigir. Si bien, insisto, la pandemia marca otro escenario, las tendencias hacia ese tipo de carnes y sobre todo la pandemia hizo olvidar un gran problema de salud en los productos cárnicos, que es la fiebre porcina africana que se dio en China, que diezmó casi Claro. el 50% de la producción de cerdo en China, con lo que esperábamos un boom de demanda de carne vacuna, que obviamente la pandemia la atenuó, porque por lo obviamente pasado en Europa y demás países que tuvieron los problemas de consumo y de encierro. Entonces, pero eso va a cambiar por una vez que COVID vaya transcurriendo el 2021 y post vacuna, es muy probable que se recuperen esos mercados y vuelvan a tener quizás una exigencia con una vara más alta, porque lo que pasó va a exigir más controles, más trazabilidad, más certificaciones. Y obviamente va a haber nichos de mercado muy importantes. Nosotros al pasar a hablar de exportación, pasamos de un, digamos, un mercado de 40 millones de personas a 7.000 millones de personas. Entonces, Claro. la oportunidad es grande, pero la demanda también, la demanda de controles es mucho más grande también. Antes de meternos de lleno en todo lo que tiene que ver justamente puntualmente con lo que hace Conecar, como también el resto de la industria de engorda corral en la Argentina, hay un tema central que, en base a este dato del consumo en un nivel mínimo en materia de carne vacuna, y por otro lado, se da en simultáneo un récord en la demanda global de carne vacuna. ¿Cómo ves el mercado argentino si se va a enfocar plenamente a la exportación en los próximos años justamente para atender esa demanda global con mejores precios, con carnes especiales quizás? ¿Cómo estás viendo eso desde Conecar? Mirá, lo que nosotros notamos, y generalmente es tendencia, Conecar en lo que es Feedlot va siendo pionero en muchas innovaciones, como bien vos lo dijiste, y también yo miro eso como tendencia en lo que puede pasar con el mercado de las carnes. Entonces, 2015 teníamos una ocupación con prácticamente casi 100% consumo, 90% consumo. Consumo me refiero a animales 300, 330 kilos, el mercado interno. Después de la era Macri pasamos a una exportación, a una Argentina que salió al mundo a querer exportar y de hecho se consiguió y hoy estamos viviendo la inercia de ese proceso a tal punto que cambió de que el feedlot el año pasado estaba con 50% de exportación y 50% consumo y hoy la tendencia 2021 va a ser para un 70-80 exportación, 20-30 consumo. Te está marcando a las claras que vamos hacia, primero, a la producción de animales más pesados, algo que es muy bueno para toda la cadena,
y a un foco en la exportación sin descuidar un mercado interno que obviamente se asiste con todo el remanente de exportación, ya que todos los países no requieren los mismos cortes. O sea que vamos a un modelo que debía haber sido hace muchos años, de una recomposición del volumen producido por aumento de peso de faena y por Ok. un incentivo al productor, que sobre todo a la cría, que yo festejo que el valor de la invernada sea alto, aunque no sea lo mejor para nuestro negocio, porque quiere decir que lo va a incentivar a inversiones en genética, en sanidad, en instalaciones, en alimentación. O sea, vamos, me parece que a un modelo mucho más superador que el que teníamos una década atrás. Y ahí, para pasar en limpio, básicamente es que con la misma cantidad de cabezas que pasan por año a lo largo del feedlot, haces muchos más kilos, pues son cada vez animales más pesados destinados a la exportación. Eso sería un poco lo que Tal resume cual. este cambio que viviste en los últimos 5 o 6 años. Claro, y eso abre otras aristas, como por ejemplo la recría, la producción de parte de ese porcentaje de carne a pasto, algo que Argentina tiene en abundancia. Argentina Claro. tiene agua, tiene extensiones de campo, pastos, lo que le faltaba inversiones en ese sector, que es lo que se está queriendo hacer. Incluso hay muchos fideicomisos, hay muchas inversiones extra sector que van a ser una ganadería mucho más eficiente, una ganadería de precisión que hemos llamado muchas veces, en función de esos 70, 80, 100 kilos de carne que se puedan hacer a pasto, que abarata el precio final y que obviamente se terminan, por suerte, se terminan en el feedlot por la demanda de una energía necesaria para terminar los animales, sí o sí hay que terminarlos en el feedlot. Yo te preguntaba cuando te convocaba esta iniciativa de periódico Motivar, el Motivar Live, si no era una amenaza el hecho de que muchos consumidores buscan quizás una carne orgánica o criada totalmente a pasturas, y vos me comentabas justamente esto, que siempre el feedlot igualmente va a tener un rol central en la última etapa de engorde de los animales, ¿no? Sí, sí, es un tema eh, de los expertos en nutrición, pero es obvio, el animal comiendo fibra y proteína hace músculos y carne y necesita la energía que la dan los cereales para esa terminación, que hace el marmoreo, la grasa blanca, la terneza, eso lo da el feedlot. Y el feedlot no es artificial. En los feedlot profesionales los animales consumen cereales de primer nivel, de primera calidad, subproductos de la industria, tanto la burlanda, el africhillo de trigo, de girasol, de la soja, lo que hace un complemento de una bioeconomía que tanto pregona el amigo Fernando Vilela, una bioeconomía que complementa toda la cadena agroindustrial, realmente en un círculo virtuoso que le hace muy bien a la Argentina, sin duda. Claro. Y ahí otra, no sé si amenaza, pero otro contratiempo que se presenta son justamente en los nuevos hábitos de consumo de muchos argentinos y en el mundo también, que deciden abandonar la carne o esto de meatless, de comer menos carne. ¿Cómo impacta eso en la industria también a la hora de planificar el futuro de este sector para la Argentina, que por ejemplo el año pasado representó casi el 5% de las exportaciones, solo lo que tiene que ver con exportación de carne vacuna? Es un sector importante para el país, pero que tiene este tipo de, no sé si llamarlo amenazas, pero son nuevas tendencias que van modificando el grupo de gente que consume efectivamente carne, ¿no? Sí, en uno de los cuadrantes de los negocios, la amenaza también tiene un cuadrante que es la oportunidad. Sin duda, la disminución de carnes rojas, de carne vacuna, también compensa un poco con la producción de carnes blancas, que es el principal competidor de la carne vacuna. Si acá separamos la carne vacuna como algo importante para la Argentina a nivel agroindustrial, a nivel divisas de exportación, tenemos también que poner el cerdo, el pollo y tener en cuenta la leche, o sea, todo lo que se transforma en grano y en su producto en proteína animal. Argentina es muy poderoso en ese sentido, tiene mucha fuerza, imagínate, o sea, tiene el potencial, obviamente no lo estamos logrando. Exporta mucho más Chile pollos que Argentina sin tener Claro. ellos el cereal. O sea, ahí está la oportunidad. Entonces, lo que vos decís muy bien es una amenaza, pero también genera una oportunidad. La carne vacuna va a tener
tres competidores fundamentales. Las carnes blancas, por un lado, los alimentos saludables, una modernidad que se da en los jóvenes y también en gente mayor de comer más saludable, y el veganismo que también se va a imponer en algún momento en un porcentual. Pero son dos porcentuales que se le van sacando a la carne vacuna, donde también hay nichos de oportunidad. Primero, que la carne vacuna debería ser un producto premium, porque lo es, porque es costoso producirlo, tiene un impacto ambiental importante, no quizás el que se dice por ahí, pero sí tiene un impacto ambiental, es mucho más de mayor impacto producir carne de vacuna que producir carne de cerdo y pollo por la simple conversión cereal-agua Claro. contra la carne producida, o sea que son competidores. Por otro lado, son oportunidades en diversificar, pero Argentina el capital que tiene es el agro, y puede industrializar de forma primaria para producir los alimentos que después convierte en carne y que después exporta. El circuito no es difícil, necesitamos decisiones políticas. Cuando vos me preguntabas cómo ves un futuro del comercio de Argentina en exportación, y depende mucho de qué hace la política. O sea, en el momento que Argentina salió al mundo a vender, pasó de 200.000 toneladas a 1 millón de toneladas. O sea, si se quiere, se puede. Claro, clarísimo eso. ¿Y ahí qué proyecciones tienen puertas adentro? Digamos, el mercado argentino de acá, si hay que proyectar al 2030, ¿qué porcentaje de los que hoy consumen carne van a dejar de hacerlo, por ejemplo? ¿Y cuáles son las razones detrás de ese cambio en el hábito de consumo? Mirá, la proyección sin duda es positiva porque la demanda mundial de carnes es muy importante, y lo que sí, como te decía al principio, hay una demanda de calidad, de exigencias. Nosotros, por ejemplo, en Conecar estamos trabajando sobre carnes especiales, con Ujú. frigorífico Rafaela, con otros frigoríficos. Hay nichos de mercados que en mercados como el chino, por ejemplo, que si bien lleva ese 70% de carnes commodities, o sea, un precio internacional relativamente bajo, no es Hilton, no es 481, tiene nichos de mercado súper importantes. Imagínate 1.300 millones de personas Claro. que son clientes, y en los cuales hay de todo en ese gran volumen de demanda. Y el premium China yo le tengo mucha confianza, y también a lo que tenga mercados especiales como Israel o la comunidad judía, que también tiene una población importante en Estados Unidos, o sea, kosher, halal, o sea, son carnes especiales que necesitan una crianza, una terminación y una faena especial. No es solo la Claro. faena, es todo el proceso. Eso yo creo que de la mano de certificaciones y de la mano de una este, confianza que se pueda generar a través del empresario argentino hacia el mundo, tenemos una gran oportunidad. Ahí entonces te doy vuelta a la pregunta, en base a lo que me respondiste. Básicamente, lo que no se consuma en el mercado interno va a terminar en esos mercados internacionales que demandan no solamente volumen, sino también carnes Sí, especiales. sí, sobre Y, todo la integración, Facu, te corto porque es importante. La sí, sí, integración, o sea, normalmente para sacar Hilton o 481 son distintos cortes, pero te deja un remanente de carne de bajo valor. En estos ensayos que estamos haciendo para Mercado Premium China, el producto va total, o sea, va la red completa. O sea, no son datos menores, incluso estamos con ensayos de 180 días de encierre, con un marmoreo sacado por ecografía, una grasa intramuscular importante, que hay un mercado que paga eso y lo paga muy bien. O sea, los claro. nichos especiales yo creo que son el futuro de la exportación, al margen del volumen que obviamente tiene que aumentar. Ujú. Y para cerrar ese tema sobre lo que sucede, digamos, a la hora de analizar por qué la gente deja de consumir carne, algo que también me habías comentado alguna vez, quizás cuando te visitamos. ¿Sí? No solamente hay una cuestión de precio, también inciden otras cuestiones a la hora de pensar en por qué hay gente que dice, bueno, no como más carne o empiezo a dejar la carne.
¿cuáles son esas otras razones que van más allá del precio? Y como te decía, el tema bienestar animal es importante. De cada 4 personas, una deja de comer carne por maltrato animal. Entonces ya es una Claro, tendencia que impacta. Es mucho que un 25% ya no consuma por ese dato. Y otro lo dirá claro, porque si yo considero que perjudica el medio ambiente, y si lo puede tomar y lo puede hacer también. Y lo demás es saludable, la comida saludable, o sea, la tendencia en la obesidad en Estados Unidos, en las tendencias mundiales al consumo más liviano, es una amenaza para la carne, sin duda. Y el precio, yo creo que el precio se marca mayormente en la Argentina. Como bien yo te decía, vos fíjate, China tiene 10 argentinas que van a tener mayor poder adquisitivo en los próximos 7, 8 años. claro, Entonces ahí ya no es precio. Y si vos pones la carne en pesos, pero si la pasás en dólar, tampoco tiene un precio alto a nivel mundial. El problema de precio creo que al que más afecta es la Argentina, porque como bien decíamos en otras entrevistas, no es que cara la carne 800 pesos, sino que 800 pesos no tiene valor. La plata claro, argentina no tiene valor, o sea, perdimos el poder adquisitivo. lógicamente. Sí, sí, eso está Exacto, claro, está muy exacto. claro. Y además veníamos de consumos muy elevados, del más alto del mundo junto con Uruguay, entonces hay margen para caer y no tanto para seguir creciendo, digamos. Eso también es cierto. Estábamos saturados, entre comillas, en el consumo de carne bovina y apareció el pollo con más fuerza, aparecen esos otros sustitutos que vos mencionabas que van ocupando terreno en base al precio también. Son más baratos Totalmente. y la gente, obviamente, a la hora de elegir en la góndola va a, por ejemplo, el pollo. Eso es así Claro. también, ¿no? El primero que venía por detrás y alcanzó en el consumo fue el pollo, obviamente. Claro, Estamos con un precio de un tercio contra la carne, claro. entonces obviamente baja el poder adquisitivo, aumenta el consumo de pollo y eso fue creo que elemental. Pero lo que pasa es que pasaba en otros países antes. Quizás Argentina demoró más en esa transformación de hábito porque la carne estaba sostenida políticamente. Pero Ah, si claro, no, esto hubiese pasado 10, 15 años atrás seguramente. claro, clarísimo. Ahí un tema que me interesaría ahora profundizar en los próximos minutos, ver desde tu cabeza de empresario detrás de una compañía que ya lleva tantos años en el sector, ¿qué hacen en el mientras tanto, digamos, en este proceso de transformación que mencionabas, en 5 o 6 años pasaron de vender todo el mercado interno a tener una preponderancia muy fuerte el ganado que se termina para la exportación? ¿Qué cosas cambiaste en la empresa a lo largo de esos años justamente para lograr esa adaptación? Y al mismo tiempo, ¿con quiénes te fuiste asociando? Yo algunos casos los conozco Sí. cuando te visitamos ahí, no, nos contaste algunas alianzas estratégicas, pero ¿cómo fue evolucionando eso también en todos estos años? Bueno, para hacer innovación en el mercado tiene que conocer el mercado. Conocer el mercado, cuando querés conocer el mercado de la exportación, querés conocer el cliente extranjero, tenés que obviamente arrimarte a los frigoríficos. La vinculación nuestra, la estrategia fue vincularnos con los frigoríficos, entender sus necesidades y de ahí salieron los convenios. El convenio que teníamos en su momento cuando vos estuviste era Copra, Conecar, Arrevif. Entonces los animales de copra se engordaban en Conecar y se faenaban a Revif. Hoy a Revif se está Sí. pasando un problema interno, pero bueno, hay otros que lo están haciendo, a Revif también se va a recuperar. Les mando un saludo a Hugo Borrell y ojalá se recupere lo antes posible la situación, porque es un frigorífico extremadamente importante y valiosísimo Sí, para la ahí Argentina. entre paréntesis, para contar, claro, es una empresa de las mayores exportadoras, más de 1.000 empleados, una empresa centenaria. En mayo va a cumplir 100 años y bueno, por problemas que son públicos, cerró la planta momentáneamente. Hay que ver cómo va a seguir, digamos, pero hay que destacar eso, que es uno de los frigoríficos más importantes que tiene la Argentina. Sí, y permitime corregir los 1.000 empleados. O sea, un frigorífico, la industria frigorífico, por eso es tan importante la cadena de ganados y carnes en su conjunto en la Argentina, porque, y en el mundo obviamente, porque los 1.000 no son 1.000, son 5.000.
Si Claro, vos le son muchos sumás más. toda la cadena que tiene de los que reparan, los que le transporte, el frío, Claro, todo lo que genera, hasta biogás estaban produciendo, todo lo que claro. genera alrededor ese frigorífico, tenés que hablar de 5.000, y no son 5.000 personas, sino son 5.000 familias. Familia, Entonces, claro. el impacto es muy grande. Volviendo a eso, digo, bueno, entendemos a los frigoríficos, por eso lo estamos haciendo hoy con Rafael Alimentos, lo estamos haciendo con Río Platense, lo estamos haciendo con Alberdi, Frigorífico Alberdi hace muy poquito. Eh, Ujú. la idea es estar en conjunto y hasta estamos ayudándolo en conseguir los animales para ese destino y después el tratamiento interno de buscar qué tipo de calidad de carne necesitan, cuáles son las condiciones, porque la ocupación de los filos va a ir por ahí. Yo creo que Claro, el consumo interno sigue con un sistema viejo, vuelvo a repetir, con la media res al hombro, claro, y posiblemente siga un tiempo más así, pero la exportación no permite eso. Y si lo permite China, pero con valores muy bajos. Si queremos claro, un mercado de alto valor, el mercado de alto valor exige otro tipo de condición. clarísimo. Ahí, además de los casos que mencionás de Rafael Alimentos, también en su momento Copra y Arrevif, que armaban toda la Mm. cadena, ¿qué pasa con la sanidad? ¿Tienen también vínculos con laboratorios? Sí, el laboratorio, bueno, en especial Biogénesis Bagó, es un vínculo ya muy estrecho de un trabajo en conjunto, mancomunado, con una empresa extraordinaria del país. Mando un saludo a Esteban Turi, un CEO con una visión muy amplia que ha estado en China unos 5 años desarrollando todo el sistema de Actosa allá en China y hoy está en la Argentina tratando de cambiar esa cultura de la sanidad, porque en realidad la sanidad en Hacienda está todavía muy precaria relativa, porque si uno mira lo que cuesta la sanidad con el valor de la Hacienda y lo que ello genera en productividad, eh, no debería haber nada que no esté con la sanidad correctamente, no debería ningún rodeo. Sin embargo, todavía existe, hay mucho desconocimiento. Entonces, lo que hacemos con Biogénesis Vago es tratar de educar, de tratar de poder demostrar la importancia de la sanidad al margen de nuestros propios negocios, que obviamente vendemos alimentos, vendemos ese insumo de sanidad. Pero bueno, yo creo que la vinculación con los laboratorios, con el INTA, tratando de hacer también innovación en lo que es tratar las vacunas, evitar la menor cantidad de antibióticos, tratar de usar vacunas, tratar de usar productos biológicos de otro tipo para que podamos, ya te digo, cortar, levantar esas barreras para arancelaria que van a llegar porque obviamente los otros países van a querer proteger su mercado interno, su producción interna. Lógico. Y eso va a aparecer. Entonces, si estamos preparados, seguramente se nos va a hacer más fácil el camino. Yo creo que vamos por ahí. La vinculación con los frigoríficos, con los productores para poder hacer una trazabilidad desde el inicio y con el tema de los laboratorios por la sanidad. Clarísimo. Estamos hablando con Roberto Garcetti, para todos los que nos están escuchando, él es el CEO del grupo Conecar, seguramente muchos lo conocen, y en este primer Motivar Live que estamos organizando desde Asociación de Ideas, Periódico Motivar, me gustaría saber también, digamos, qué pasa con la comunicación del sector con respecto a estos nuevos movimientos que hay, por ejemplo, lo que pasó en su momento en la sociedad rural, donde entraron algunos veganos y demás, estos movimientos quizás que levantan el perfil con respecto a no consumir carnes o el bienestar animal y demás. ¿Qué análisis haces vos como empresario y qué pasa con la comunicación del sector justamente para el resto de la población, tanto para los que consumen carne como para los que no? ¿Se está haciendo una buena comunicación? ¿No? ¿Hay que reforzarla? Bueno, ahí viene la tarea de ustedes. Yo creo que Facundo, el campo se comunica mal. El campo se comunica mal. Es muy noble el campo como para que tenga una comunicación tan precaria y de que tenga tantos, no digamos enemigos, pero sí tanta contrariedad con la ciudad. O sea, el campo es muy noble, debería comunicarse mejor, entender que vamos a convivir en esa modernidad con veganos, con una juventud que piensa diferente sobre cómo cuidar a los animales, cómo cuidar el medio ambiente.
cómo hablar de una salud, vamos a tener que convivir y comprender que la carne se come con verduras también, no se come sola, o sea, no es algo que es una cosa o la otra, y esa convivencia con todos los pensamientos diversos es lo que hay que tratar de comunicar mejor. Y vuelvo a repetir, somos los empresarios del sector, los periodistas, los que tenemos que quizás cambiar el chip y pensar que no estamos discutiendo con ellos, sino que estamos aliándonos a una nueva forma de consumir carne, hasta incluso cuando aparezca en su magnitud la carne sintética, que en algún momento va a estar, Es, claro, y vamos a tener que entender que no la vamos a poder cambiar ese sistema y vamos también a convivir con eso seguramente. clarísimo, clarísimo. Para ir cerrando algunas cosas quizás más de coyuntura, hoy el sector es rentable, digamos, en la parte de los feedlots y cómo ves el mercado para los próximos meses en materia justamente de precios, que quizás es lo que más le interesa tanto a los empresarios como a los consumidores también. Mira, tuvimos un 2020 muy malo los feedlots. A mí me gusta siempre abarcar toda la cadena, o sea, la cría viene bien ya de hace un par de años, la recría también, con precios sostenidos, importantes, que se debieron en algún momento también hasta el resguardo de valor de algunos en invernada, que no me parece mal, está bueno que se tome la hacienda como un resguardo de valor. Después el feedlot estuvo un primer semestre de 2020 tranquilo, pero después ya cuando, aunque no tenía precios, el cereal estaba bajo, después el cereal pega un aumento muy grande en el segundo semestre, o sea, se recomponen los precios del cereal, cosa que también está bien porque el productor agrario lo necesitaba, y el gordo que no traccionaba. Ahora el gordo traccionó, ya hoy estuvo cerca de los 200 pesos en pie, o sea, está traccionando y está equilibrando. Todavía al filo le cuesta obtener rentabilidad, pero pienso que ya pasando el primer trimestre se puede poner un poco más interesante por una oferta de invernada importante que va a haber, el cereal que llegó a un piso, a un techo que me parece que se va a mantener, y bueno, y la eficiencia de cada uno va a hacer que el negocio sea rentable. Quizás lo que vos bien dijiste en primer momento, la integración, a ver cómo integramos todas las patas, porque generalmente cuando un eslabón gana y el otro pierde, a la larga se va cortando los eslabones. Yo creo que es una Claro. cadena completa de la cría, recría, engorde y comercialización, que si no hay una intervención política contraria, como se vienen dando las cosas, creo que tenemos un buen segundo semestre de 2021 y un buen 2022. Ujú. Y para ir cerrando, ahora sí, Roberto, con casi como arrancamos, digamos, este dato de menos de 50 kilos por persona por año que consumen hoy los argentinos, ¿crees que entonces es una cifra que llegó para quedarse y la tendencia va a ser, o en realidad el desafío de toda la industria va a ser ganar terreno en la exportación en los próximos años y tenemos que pensar de nuevo, una Argentina dentro de 5 7 10 años va a ser mucho más exportadora de carne vacuna? Sí, viste, si uno tiene que hacer comparaciones, esto es como el trabajo online, viste, o sea, es algo que llegó para quedarse, que se adelantó a los tiempos. Y lo de la carne vacuna es algo que llegó para quedarse, que quizás la pandemia adelantó un poco los tiempos, pero era lógico. Yo te comentaba en algún momento que en una charla en México presenté unas estadísticas de baja del consumo de carne hacia estos años, y era inminente, la tendencia era imposible mantener 60 kilos, y hoy obviamente Claro. con una declinación mucho más lenta, no va a ser de 60 a 50, pero sí de 50, de a medio kilo, de a un kilo, todos los años creo que va a ir perdiendo y se estabilizará en 5 o 6 años en 40, 45, 43 kilos, una cosa razonable, y son los grandes cambios que no vimos una vez a nivel histórico y que los vamos a ver en estos nuevos tiempos de estos próximos años. Claro, clarísimo eso. Y ahí ¿va a crecer la industria cárnica en su totalidad o va a pasar esto, que lo que no se consuma internamente termina en el mercado externo? ¿Existe la Eh, posibilidad de que se expanda el tamaño de toda la industria a pesar de que el consumo interno sigue cayendo? sí, no te contesté bien la pregunta, tenés razón. Se complementa esa pregunta con qué va a pasar con el mercado externo. El interno va a pasar eso.
en mi opinión. El externo va a Sí, crecer de la mano de los productos especiales, del volumen también. No va a ser solo China, va a ser otros países también. Va a crecer de la mano de muchos particulares, vendedores directos, exportadores directos, que van a faenar en frigoríficos a Fazón y van a vender de forma particular. Eso se va a estar dando mucho, cosa que también atomiza el mercado. Pero hay grandes inversiones en la industria frigorífica y creo que la están haciendo con una visión de futuro. Nadie invertiría lo que están haciendo hoy los frigoríficos si no no avisorarían una demanda externa importante y una producción que si hoy por ahí está escaseando el novillo, se va a ir recomponiendo. Porque ¿qué pasa también con el stock? El novillo, cuando nosotros vamos pasando de un ternero de consumo 330 a un novillo, hay un lapso de 6, 7 meses que hay que claro. llenar. Esa es la escasez del novillo de hoy. Así que esos kilos van a estar en los próximos años y los frigoríficos lo van a exportar, van a tener mercados. Si Argentina se mantiene abierto al mundo, podemos exportar 2 millones de carne también de toneladas sin ningún tipo de problema. Claro, O serían sea, además un ingreso de divisas espectacular, digamos, espectacular incluso y sobre todo el desarrollo interno. Nosotros hicimos un trabajo lógico, lógico. en el 2008 de una cosa es la inclusión social que planteó este gobierno en los últimos casi que 20 años y otra cosa es el desarrollo social. Argentina no tuvo desarrollo social. El desarrollo social se da con la industria, con el agregado de valor. Y si nosotros seguimos portando soja y maíz crudo, no vamos a poder tener desarrollo. Vamos a tener divisas, pero no vamos a tener desarrollo. La Así cadena de ganados de carnes genera desarrollo social. clarísimo. Bueno, Roberto, hasta acá llegamos. Me parece que repasamos un poco todos los temas que te había propuesto inicialmente cuando te convoqué a este Ujú. primer Motivar Live. Así que, si te parece, te libero. Te agradezco muchísimo que te hayas hecho un espacio. Siempre sos muy colaborativo con Motivar y con todo el equipo. Eh, Así que gracias nuevamente. Y obviamente toda esta información, todo el contenido lo vamos a repetir y a tener subido tanto en el Instagram de Motivar, que es Motivar OK, como en el canal de YouTube, que es Periódico Motivar o P Motivar, que son las redes sociales también, en Twitter, P Motivar también. Así que toda esta información la van a poder encontrar en las redes de Periódico Motivar. Gracias de nuevo, Luciano, Roberto. Facundo, el agradecimiento es mío y de todo Conecar. Y un saludo muy grande para Luciano. Así que creo que también ustedes son muy colaborativos a la hora de ayudarnos a difundir lo que hacemos y difundir todo lo que hace toda esta industria. Usted está más en la farmacéutica, laboratorios y demás, pero difundiendo todo lo que le hace bien a la ganadería y a toda la producción de proteína animal, incluso de mascota, en el caso de ustedes. Así que mis felicitaciones al periódico, a vos y a Luciano, y un abrazo muy grande y gracias por todo. Gracias. Hasta luego.